Siempre me da muchísimo gusto saludarte, querido amigo Carlos Serrano. ¿Cómo estás? Director de análisis de BBVA Bancomer. ¿Cómo estás? Mi querido David, siempre el gusto es mío estar contigo platicando en tu programa. Oye, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? Estamos viendo, creo yo, y a ver si, y a ver si estoy en lo cierto, creo que estamos viendo demasiada volatilidad, ¿no? No, sin duda alguna. Estamos viendo una volatilidad muy grande con el tipo de cambio y me parece, David, que es en buena medida volatilidad que viene de Estados Unidos. Hace alrededor de un mes hubo un pesimismo en los mercados porque salió un mal dato de inflación, se pensó que la Fed bajaría bastante menos o que incluso algunos hablaban de subida y eso hizo que cayeran las bolsas, subieran las tasas en Estados Unidos y depreció algo el tipo de cambio. Y hoy estamos viendo lo contrario, ¿no? En particular el día de hoy tuvo una apreciación importante y creo que también obedece a lo que ocurrió en Estados Unidos. ¿Qué pasó, David? Pues se publicó el dato de inflación, es un dato que es relativamente bueno, donde se ve que el proceso Hoy de leí inflación... algo de la prensa de Estados Unidos decir, se enfría la inflación. Yo creo que todavía están demasiado optimistas, ¿no? Sí, exacto. O sea, 3.5 sí está bien, pero si fuéramos nosotros estaríamos felices, pero no No es el ellos, caso. no, sin duda todavía tienen un reto muy importante, pero creo que los mercados lo que dijeron, bueno, después de que la inflación había estado estancada por 3 meses, incluso un poco, que haya vuelto a bajar es una buena señal. En adición de que hay otras señales que muestran pues que la economía de Estados Unidos, que ha estado muy fuerte, se está desacelerando. Por ejemplo, el dato de empleo de abril muestra pues, que ya se crearon mucho menos empleos que en marzo, se crearon 175,000 empleos en lugar de 300,000. En lo que va entre enero y abril se han creado 18% menos empleos y eso hace pensar a los mercados que habrá menos presiones inflacionarias hacia adelante por un mercado laboral más débil. Algo lo confirma este dato de inflación y todo esto lo que ya los mercados decir, bueno, la Fed sí va a bajar este año. Yo creo que sí lo va a hacer, me parece que lo más factible es que empiece en septiembre, y en ese sentido la expectativa O de sea, ¿tú una sí tasa... crees que baje la tasa en septiembre? A mí me parece que sí, David. ¿Por qué factores? Primero, una de las razones por la que la inflación había estado muy alta es que el consumo había estado sorprendentemente alto en Estados Unidos, Sí. sobre todo sobre todo considerando que las tasas están tan altas, y creo que había estado muy alto porque las familias en Estados Unidos, tú y yo lo hemos hablado, pues tenían unos niveles de ahorro en exceso muy altos que les permitieron mantener los niveles de consumo a pesar de las tasas altas. Sí, porque Bueno, no se cayó el empleo y hubo muchas ayudas sociales. exactamente, por ambas cosas. Ahora, las ayudas se han terminado, el ahorro en exceso, según la FED, ya ha concluido, y eso pues, debe hacer que el consumo empiece a crecer a menores ritmos. Ya lo empezamos a ver con muchas empresas que están en temas de servicios, como restaurantes, que están ya empezando a vender algo menos. Eso debe significar menos presiones inflacionarias. Y yo creo que si empezamos a ver que el proceso de desinflación, que coincido contigo, que la inflación todavía está más alta de lo que la quieren tener, pero continúa, para septiembre me parece que la Fed podría estar en posición de bajar, sobre todo si ven más señales de desaceleración en el mercado laboral, porque la Fed quiere que la inflación baje, sí, pero también quiere evitar que eventualmente Estados Unidos entre en una recesión. Ciertamente. Y a ver, pero aquí una y otra vez llegamos al tema este de que muchos confunden el nivel de tipo de cambio del peso frente al dólar con la marcha de este gobierno, como si viviéramos en el tipo de cambio libre, ¿no? En el cambio de tipo fijo. Fijo, exactamente, totalmente de acuerdo. Incluso algunos dicen, aquí no se ha devaluado el peso, ¿no? Bueno, eso ocurría con el tipo de cambio fijo, ya estamos Eso en es otra realidad. imposible desde desde 95 que tenemos un sistema de cambio flexible. Exactamente. Y a mí me parece, uno, que la principal razón por la cual el tipo de cambio está así de apreciado es porque México tiene unas tasas de interés muy elevadas, tasas reales muy altas, la tasa real más alta de cualquier país con grado de inversión,
eso hace que muchos inversionistas inviertan de corto plazo en pesos y eso aprecia la moneda. Y segundo, coincido contigo, David, yo creo que la economía de México estaría mejor ahora con un tipo de cambio más depreciado. Habría más exportaciones, habría más turismo, y en un contexto donde estamos tratando de atraer inversiones por nearshoring, pues un peso fuerte pues tampoco ayuda. Entonces, no estoy hablando de una gran depreciación, pero un tipo de cambio del 19, pues creo que podría ser un mejor impulso para la economía ahora que el que tenemos ahora, sin poner en riesgo el proceso desinflacionario. Porque el proceso desinflacionario ha mostrado mucha más resistencia de la que pudiéramos esperarnos, ¿no? Sí, ha sido resistente, sobre todo en servicios, al igual que todo el O sea, hemos mundo. tenido un altiplano en inflación ya muy largo, de muchos meses. Y, sí, que se explica por servicios. Si nos fijamos en la inflación de mercancías, esas han venido bajando de manera muy relevante. Hay más resistencia en servicios. Me parece que esos van a empezar también a desacelerarse porque lo que no hay que perder de vista, David, es que la economía mexicana se ha desacelerado muy fuertemente. Después de crecer a ritmos de alrededor del 1% en los tres primeros trimestres del año pasado, en el último trimestre del 23 y en el primero de este año hemos crecido nada más 0.1 y 0.2. Es una economía que se está desacelerando a pesar del enorme gasto público y eso eventualmente debería traducirse en algo de menores presiones inflacionarias, que coincide contigo. El proceso inflacionario ha ido más lento de lo que se esperaba. Y si eso empieza a ocurrir, me parece que habría espacio para que el Banco de México reanude su trayectoria de bajada y eventualmente eso debería tener cierta depreciación en el tipo de cambio que creo que impulsaría la economía. A ver, con lo que estamos viendo, ¿cómo va desde donde tú lo ves, o donde ustedes lo ven en BBVA? ¿Cuánto vamos a crecer este año? Pues mira, después de el dato de crecimiento del primer trimestre del 0.2, donde pues, claramente vemos la desaceleración, a mí me parece más factible que estemos más cerca del 2 que del 3%. O sea, 2.2 por ahí. Exacto, 2 bajos, exactamente. O sea, menos del 2.4, digamos. Oye, Sí, pero eso nos llevaría al peor sexenio en crecimiento económico desde Miguel de la Madrid, ¿no? eso ya va a ser el caso de cualquier forma. El crecimiento promedio, asumamos que estemos en ese intervalo entre 2 y 3, que es lo más factible, David, pues vamos a tener en este sexenio un crecimiento en promedio de 1% al año y el PIB per cápita no va a haber crecido, ¿no? O En sea, sí va parte a ser un se trata sexenio perdido para el PIB per cápita. para el PIB per cápita sí, ¿no? En parte porque ocurrió una pandemia, pero en parte también creo que hubieron algunos otros temas de política que han llevado a esto. Exacto, ya podemos afirmar que el PIB per cápita no va a haber crecido, ¿no? A ver, pero es que dices la pandemia, pero pues muchos otros países, México es de los países de la OCDE que menos se recuperó de la pandemia. Sí, e incluso si comparamos con otras economías grandes de Latinoamérica, México cayó más y se recuperó más lento que otras economías latinoamericanas. Entonces también creo que Sí, hubo o sea, habría que pandemia en efecto, compararnos, por pero ejemplo, con Brasil. Brasil cayó menos y se recuperó más rápido. exacto, exactamente. En Chile lo mismo, Colombia lo mismo. Ajá. Y me parece que también, pues, las políticas que se adoptaron para hacer frente a la pandemia pues, tampoco ayudaron en ese proceso de Porque además recuperación. se dijo que era para mantener el orden en las finanzas públicas. Y eso podía, yo recuerdo haberlo hablado contigo aquí en este programa, Sí. podíamos decir, bueno, son demasiado cuidadosos. Lo que ya no lo justifica es el descomunal gasto que tiene el gobierno en la actualidad. Que no puedo coincidir más contigo. ¿Había espacio para que México tuviera un déficit? Sí, pero no haberlo usado en la pandemia cuando la economía se cayó 8% y si usarlo este año, pues, donde vas a crecer al 2 o algo más, pues creo que eso constituye una política procíclica en lugar de ser contracíclica y que vemos que la política fiscal obedece más a criterios del ciclo político que del ciclo económico. Entonces, eh, Mira, coincido plenamente contigo. déjame hacer un ejemplo, querido amigo.
es que no nos gastamos el dinero en medicinas y curaciones, pero ¿qué tal la fiesta que hicimos de 15 años? Exactamente. O sea, yo creo que es la manera, así es como creo yo que nos pasó, ¿no? Que dijimos, no, es que vamos a apretarnos y vamos a ahorrar y que este médico es muy caro, ¿no? Entonces vamos a uno de menor y no hacemos, no, y vamos ahorrando porque hay que cuidar el dinero. Pero eso sí Excelente hicimos una analogía. quinceañera del tamaño del mundo, ¿no? Excelente analogía, porque el déficit de este año, además hay que tomarlo en cuenta, no va a ir a inversión, a aumentar la capacidad productiva, es fundamentalmente gasto corriente, entonces coincido contigo, creo que es muy buena tu analogía. Querido amigo, te agradezco mucho. Siempre, siempre es un placer para mí platicar contigo. El Te mando placer un es mío, abrazo. siempre ha habido, otro de regreso, el placer siempre Y es mío. dile a nuestro amigo que otra vez nos convoque, pero ahora sí con tiempo, ¿no? Yo me encargo. Te mando un Te abrazo, mando un que te vaya abrazo. muy bien.